Para hablar de hipertensión intracraneal, nosotros primero tenemos que saber qué es la presión intracraneal normal. La presión intracraneal normal básicamente es la presión que está dentro de la bóveda craneana, pero ¿qué sucede? ¿O por qué está esta presión intracraneal normal? Básicamente, la presión intracraneal normal, existe una hipótesis que es la hipótesis de Monro-Kelly, que básicamente esta hipótesis valora el volumen total del contenido intracraneal como tal. Entonces, esta es la teoría, la hipótesis de Monro-Kelly, que dice que la presión intracraneal normal está dada por tres cosas, que son el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo y la sangre como tal. Entonces, si se dan cuenta, más volumen o más capacidad tiene el parénquima cerebral en comparación al líquido cefalorraquídeo que la sangre. Entonces, los tres componentes son los que forman o que dan la presión intracraneal normal. Que la presión intracraneal normal la podemos dar, o está en parámetros normales cuando se encuentra de 5 a 15 milímetros de mercurio. Pero, ¿qué sucede? ¿O por qué es esta hipótesis de Monro-Kelly? Si uno de los tres llegase a aumentarse, por ende, el resto va a disminuir. ¿Por qué? Porque los tres tienen que estar en el mismo compartimento que es la bóveda craneana. Si uno llegase a aumentar, le quita espacio a los otros dos. Allá al punto en que ya no puedan ceder y que tengan que aumentar la presión intracraneal normalmente. Por ejemplo, tenemos el líquido cefalorraquídeo, puede ser una hidrocefalia perfectamente. Ahora, también existen hidrocefalias normotensivas, totalmente de acuerdo, pero estamos para que me entiendan un poquito. Ya. En cambio, en sangre, por ejemplo, un hematoma como tal, sea subdural, sea epidural, o alguna hemorragia como tal, va a quitarle espacio al resto. Y en tejido cerebral o parénquima cerebral, perfectamente un tumor. Un tumor va a quitarle espacio porque hay algo que está creciendo como tal en el parénquima y le va a quitar espacio al resto, pues, como se dan cuenta en la línea divisoria. Entonces, parénquima, sangre y líquido cefalorraquídeo son los tres componentes que dan la presión intracraneal normal, que es la hipótesis de Monro-Kelly, cuyo el valor normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Si uno llega a aumentar, el resto disminuye. Ahora, ¿qué etiología tiene la presión intracraneal normal? Entonces, si la presión intracraneal normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio, la hipertensión intracraneal sería más de 15 o más de 20. Ok, ahí dicen que es dicen que hay moderada y severa, pero con que sepan que es hipertensión intracraneal, soy feliz. Ahora, de etiologías, nosotros tenemos traumas craneoencefálicos, que en los traumas craneoencefálicos entran los hematomas, las contusiones hemorrágicas y la inflamación como tal. Tenemos también la hidrocefalia, como ya la mencionamos. Tenemos infecciones, que en las infecciones entran los abscesos cerebrales o los empiemas subdurales. Tenemos también los procesos vasculares, que aquí entran los infartos, las trombosis venosas o los hematomas intraparenquimatosos. Y por último tenemos las encefalopatías, que son las hipercápnicas, las hepáticas o simplemente un síndrome de desequilibrio. Entonces, como etiología tenemos 5: traumas craneoencefálicos, hidrocefalias, infecciones, procesos vasculares y encefalopatías. Que esos 5 se subdividen, como ya mencioné ahorita, que en traumas están los hematomas, en las infecciones están los abscesos, en los procesos vasculares los infartos, en las encefalopatías las hipercápnicas, hepáticas y así. Nosotros, ¿cómo sabemos un paciente que tiene hipertensión intracraneal? Nosotros no podemos simplemente decir, tiene hipertensión intracraneal porque lo creemos como tal. Podemos tener sugestiones como clínica, porque el diagnóstico básicamente es clínico. Entonces, en la clínica como tal de la hipertensión intracraneal tenemos 4 cosas. Número 1, la cefalea. Que esta cefalea, nunca se vayan a olvidar, que es el síntoma más frecuente como tal. Es el síntoma más frecuente de la hipertensión intracraneal. Ojo, síntoma, no se vayan a olvidar nunca de eso. Es un síntoma más frecuente.
Y se caracteriza porque esta cefalea es más grave en la noche, que despierta al paciente. El paciente se despierta y también empeora en la mañana, cuando se le vaya a levantar el paciente. Otro síntoma o signo que tiene el paciente son vómitos, que estos vómitos son en predominio matutino. O sea, apenas se levanta el paciente comienza a tener vómitos y son de característica de escopetazo, esos que salen como proyectil. Más se le dice como proyectil que escopetazo últimamente. Y el otro síntoma o signo característico es el papiledema o edema de papila, como tal, que este es el signo exploratorio de la hipertensión intracraneal. Nunca se olviden de eso. Entonces, cefalea es el síntoma más frecuente, que es más grave en la noche y despierta al paciente. Puede tener vómitos de predominio matutino. Y el papiledema o edema de papila es el signo exploratorio de hipertensión intracraneal. Es decir, un paciente que tiene papiledema es un signo sugestivo muy fuerte de que tiene hipertensión intracraneal. O es el signo más constante, podemos también decirlo. Ya. Entonces, esto que está aquí como tal es el papiledema o edema de papila, acá también, recordando que la papila como tal, la papila óptica o el disco óptico es básicamente donde se une el nervio óptico con el globo ocular. Y ahí como tal es donde se unen y ahí es el edema como tal por congestiones y todo eso. Otro signo o síntoma que tiene el paciente es alteración de la conciencia. Entonces, en la clínica de hipertensión intracraneal tenemos 4 cosas. Cefalea, que ya dije que es el síntoma más frecuente. Papiledema, que es el signo más constante o signo exploratorio de hipertensión intracraneal. Vómitos y alteración de la conciencia. Esos 4 son la clínica como tal de la hipertensión intracraneal. Ahora, nosotros hablamos en algún momento de que la hipertensión intracraneal puede ser moderada o avanzada. Y cuando es moderada o avanzada, o mejor dicho, en sí, existe algo denominado la triada de Cushing. Que la triada de Cushing es de la hipertensión intracraneal que tiene un paciente. La triada de Cushing son estas 3 cosas. Perdón. Hipertensión arterial, bradicardia y alteraciones del ritmo respiratorio. Esa es la triada de Cushing, que nunca deben olvidarse. Triada de Cushing, que es hipertensión intracraneal moderada o avanzada, que se caracteriza por esas 3 cosas. Hipertensión, bradicardia y alteraciones del patrón respiratorio. ¿Cuál es el problema? Lo siento. Con la hipertensión intracraneal, que como ya les dije, puede llegar a un punto en el que si aumenta uno y el resto va a disminuir, va a llegar a un punto en que el resto no va a ceder, ¿ya? Y la bóveda craneana tampoco va a ceder por el aumento de volumen o aumento de presión. Entonces va a llegar a un punto en que las estructuras como tal se van a herniar. Y esto es un síndrome de herniación cerebral. Que las herniaciones pueden diferenciarse o pueden dividirse o clasificarse en 5 tipos de hernias. Tenemos herniación uncal, herniación subfacial, herniación central o tentorial, herniación transtentorial inversa y la herniación cerebelo-amigdalar o cerebelo-amigdalina. Entonces, 5 tipos de herniaciones: uncal, subfacial, central o tentorial, transtentorial inversa, cerebelo-amigdalar. Ahora, ¿qué es la herniación uncal? Bueno, como dice, la herniación uncal es la herniación del uncus como tal, que se da en lesiones temporales, y esto se caracteriza porque tiene una triada, que es midriasis arreactiva ipsilateral, recordando que siempre cuando hay un trastorno de reflejo, como en este caso, que tiene una midriasis, siempre los trastornos de reflejos siempre se caracterizan porque son bilaterales.
Pero ojo, los trastornos reflejos son bilaterales cuando son trastornos metabólicos, como por ejemplo intoxicaciones. Cuando los trastornos son de un solo lado, solo de un lado, indica que hay presencia de herniación o de un trauma. Por eso es que en la herniación uncal, que es la primera, se caracteriza porque tiene midriasis arreactiva ipsilateral, es decir, de un solo lado, tiene hemiplegia contralateral y tiene disminución del nivel de la conciencia. ¿Ok? Entonces, esa es la tríada de la herniación uncal. La herniación uncal, entonces, son lesiones que son temporales, que es el uncus, que comprime el mesencéfalo y el tercer nervio, que se caracteriza por una tríada, que es la midriasis arreactiva ipsilateral, que es el signo más precoz de la herniación uncal, hemiplegia contralateral y disminución del nivel de la conciencia. El segundo tipo de herniación, que es la herniación subfacial, simplemente se define como herniación subfacial cuando hay un desplazamiento cerebral por debajo de lados del cerebro. Se acabó. Así, para no darle tanta vuelta. Entonces, herniación subfacial, desplazamiento cerebral por debajo de lados del cerebro. Entonces tenemos herniación uncal, herniación subfacial. La tercera es la herniación central o tentorial, que esta aquí se define como el desplazamiento, pero el desplazamiento hacia abajo del hemisferio y los ganglios de la base. Entonces, herniación central, desplazamiento hacia abajo del hemisferio y ganglios de la base, incluye el diencéfalo, teniendo en cuenta que el diencéfalo son todos los tálamos. Tálamo, subtálamo, epitálamo, hipotálamo y todo eso de ahí. El otro tipo de herniación es la herniación transtentorial, la herniación transtentorial inversa, que esta de aquí es una herniación en fosa posterior, donde se hernian las estructuras, pero las estructuras se hernian pero hacia arriba. Lo característico es siempre que se vayan hacia abajo, pero por eso se llama herniación transtentorial inversa, porque se da en la fosa posterior y se hernian las estructuras pero hacia arriba. Y por último tenemos la hernia cerebelo-amigdalar, que básicamente es la herniación de las amígdalas cerebelosas dentro del foramen magno. Por lo general esta de aquí se da por una punción lumbar. Recuerden algo, siempre cuando un paciente tenga sospecha de presión intracraneal aumentada, no se puede hacer punción lumbar. Nunca se puede hacer punción lumbar en un paciente con sospecha de aumento de presión intracraneal, ya sea con sospecha de un tumor, ya sea sospecha de hidrocefalia, ya sea sospecha de una infección o lo que sea. Por eso el aumento de presión intracraneal es una contraindicación de la punción lumbar. ¿Por qué? Porque al realizar la punción lumbar a nivel de L3, L4 o L5 a veces, al meter la aguja, como la presión va a querer escapar en algún momento del sistema nervioso, este aquí va a chupar las estructuras y se van a enclavar. Entonces, por eso es que se produce la herniación cerebelo-amigdalar por la punción lumbar, porque como tal, el foramen magno, de donde está el tallo encefálico y sigue la médula, al hacer la punción lumbar, esto va a chupar las estructuras que están por cercanía, y como está ahí el tallo encefálico y atrás está el cerebelo, este se va a anclar como tal. Por eso es que cuando hay un paciente que tiene, por ejemplo, meningitis, una neuroinfección, siempre como estándar o como procedimiento siempre se realiza una TC para ver que no tenga masa o alguna estructura que esté aumentando la presión intracraneal y pueda realizarse una herniación. Entonces, herniaciones cerebrales se clasifican en 5. Uncales, que son temporales, como ya dije, que tienen su triada, que es la midriasis, la hemiplegia y el nivel de conciencia disminuido. Las herniaciones subfaciales, que son desplazamientos del cerebro por debajo de lados del cerebro. Las centrales o tentoriales, que son desplazamientos hacia abajo del hemisferio y de los ganglios de la base, incluido el diencéfalo. Las transtentoriales inversas, que son de fosa posterior y se hernian las estructuras hacia arriba.
Y la cerebelo-amigdalar, que son las amígdalas cerebelosas que se clavan en el foramen magno por punción lumbar. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico como tal de una herniación cerebral? Bueno, básicamente por medición de la hipertensión intracraneal, porque obviamente si hay una herniación es porque hay una hipertensión intracraneal que está desplazando las estructuras para cualquier lado. Y también por neuroimagen. Entonces el diagnóstico es por medición de hipertensión intracraneal y neuroimagen. Hipertensión intracraneal para ver que eso está generando las herniaciones, y neuroimagen para ver qué tipo de herniación es y si hay herniación en sí. ¿Cómo se tratan las herniaciones cerebrales? Bueno, primero que nada es tratar el problema primario. Es decir, ¿qué está generando la herniación? Como ya dijimos, pueden ser diferentes cosas. Pueden ser hidrocefalias, que pueden generar hipertensión intracraneal. Pueden ser un trauma craneoencefálico, pueden ser infartos, pueden ser encefalopatías, infecciones, lo que sea. Todo eso aumenta la presión intracraneal y todo eso puede generar una herniación, como ya hablamos. Entonces, el tratamiento como tal se divide en dos medidas. En medidas primarias y en medidas secundarias. En medidas primarias o de primer nivel son 6 medidas, las cuales son elevar la cabeza a 30 grados para mejorar el drenaje, sedación y relajamiento del paciente para que no se altere, drenaje ventricular externo para tratar de disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo, manitol al 20% o manitol, porque el manitol ya saben que es un diurético osmótico que se utiliza para disminuir la presión intracraneal, un suero hipertónico para tratar también de disolver todos estos problemas, y la hiperventilación, que la hiperventilación va a producir que se hace una vasodilatación y trate de circular mejor la circulación. Ok, entonces medidas primarias son 6. Elevar la cabeza, sedación, drenaje ventricular, manitol, suero hipertónico y la hiperventilación. Esas son las medidas primarias o las medidas de primer nivel del tratamiento de las herniaciones. En cambio, las medidas de segundo nivel o secundarias o siguientes son 3, que son la craniectomía descompresiva, para que se salga toda esa presión que está generándose, el como barbitúrico, porque en serio hay una herniación que está produciendo muchos problemas al paciente, o la hipotermia, para tratar de bajar los niveles de todo. Entonces, clasificación de las herniaciones, ya saben cuáles son 6. El diagnóstico son por la medición de la presión intracraneal aumentada, que es la hipertensión, y las neuroimágenes. Y el tratamiento son 2. Bueno, son 3. Primero es tratar el problema primario que está generando la hipertensión intracraneal y las medidas de primer nivel y segundo. El primer nivel son las 6 que dijimos y de segundo nivel las 3 que dijimos. Pero existe un problema, el cual se denomina el pseudotumor cerebral o el síndrome de hipertensión intracraneal benigna. ¿Cómo se puede definir a este síndrome? O como mismo dice el nombre, es una hipertensión intracraneal que no se sabe por qué está dada. Es decir, no hay como tal problemas vasculares, no hay como tal un aumento del parénquima, no hay como tal aumento del líquido cefalorraquídeo. Y por eso se llama pseudotumor cerebral, porque parece que hubiera un tumor, pero naranjas. Entonces el pseudotumor cerebral es o se define como la existencia clínica de hipertensión intracraneal, es decir, tiene cefalea, que ya dijimos que es el síntoma más frecuente, tiene papiledema, que es el síntoma más constante, pero no tiene disminución del nivel de la conciencia y tampoco tiene focalidad neurológica, es decir, no se está afectando algo específico. No tiene algo que está afectado del cerebro, solamente tiene la cefalea y el papiledema. Existencia clínica de hipertensión intracraneal sin disminución del nivel de la conciencia y sin focalidad neurológica. Que en imágenes también no sale nada, está todo normal, y en la punción lumbar tampoco no hay nada que altere. No hay aumento de presión de apertura,
y en el análisis está normal. O sea, no hay polímorfos nucleares, no hay linfocitos, no hay nada. Inclusive hay libros que mencionan que la hipertensión intracraneal benigna o el pseudotumor cerebral tiene criterios diagnósticos que son 6. Son 6 criterios diagnósticos. Son 1. La existencia clínica de hipertensión intracraneal, o sea, el papiledema y la cefalea. Segundo criterio, que no tenga disminución del nivel de la conciencia. Tercer criterio, que no tenga focalidad neurológica de lesión. 4, que en las imágenes esté todo normal, es decir, no salga nada alterado. 5, que en la punción lumbar no hay alteración de la presión de apertura. Y sexto, que en el análisis de la punción lumbar esté todo normal. Aunque se ha demostrado últimamente que puede ser, o en la mayoría de los casos, en el análisis puede que aparezca solamente las proteínas disminuidas, pero levemente. Lo mencionan por ahí, creo que es llamativo mencionarlo. Entonces, hipertensión intracraneal o benigna o pseudotumor cerebral, el criterio diagnóstico que son 6, que ya les dije, que es la clínica, no hay nivel de conciencia disminuido ni focalidad, imágenes normales, punción lumbar, la presión normal y el análisis normal. Perdón. Y que puede haber solamente disminuido las proteínas como lo máximo. Entonces, ¿por qué se da esto de aquí? ¿Qué problema hay? ¿Por qué se está dando esta hipertensión intracraneal benigna? Bueno, existen factores que pueden favorecer que se produzca esto de aquí. ¿Cuáles son? Que es ser de sexo femenino, lastimosamente. Como siempre les he dicho, siempre las mujeres se llevan lo peor de todo. No sé por qué. Factores tienes sexo femenino, que tenga trastornos menstruales, que estén en edad reproductiva y que tenga obesidad o tenga un aumento reciente del peso. Esos son los 4 principales factores de riesgo para presentar pseudotumor cerebral o hipertensión intracraneal benigna. Y bueno, esta enfermedad, este síndrome, es una enfermedad autolimitada. En sí es una enfermedad autolimitada, pero tiene un riesgo muy grande. Y me he dicho, es el riesgo principal de esta enfermedad, el cual es la pérdida de la visión. Pero la pérdida de visión, nunca se olviden, la pérdida de visión en esta enfermedad de pseudotumor cerebral es por el papiledema, más no por la hipertensión como tal de un tumor o algo. El riesgo principal de esta enfermedad es la pérdida de la visión, pero por el papiledema. Y el tratamiento como tal, bueno, primero que nada, son eliminar los factores de riesgo, que ya dije, que son la obesidad, o algún fármaco, o o tiene alguna metabulopatía, tiene diabetes o algo que en serio que está aumentando el peso reciente del paciente o está haciendo que el paciente tenga obesidad o un hipotiroidismo, me invento. Ese es el primer escalón. El segundo escalón es utilizar acetazolamida, que ya saben qué es como tal un diurético, si no me equivoco, para disminuir también esta presión intracraneal. Ese es el segundo paso. El tercer paso es una derivación lumboperitoneal para corregir todos estos problemas. Y como cuarto paso, como cuarto step, es la descompresión del nervio óptico por el problema del papiledema que puede generar pérdida de la visión a la paciente. Entonces, tratamiento. 4 escalones. 1. Eliminar factores de riesgo. 2. Utilizar acetazolamida. 3. Derivación lumboperitoneal. 4. Descompresión del nervio óptico.